el, qué nos dice este reglamento que emite la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Es bastante claro y ahí define muchos aspectos en cuanto a la calidad de este servicio, tanto en lo que es agua como eliminación de excretas. Entonces, poder cubrir todos estos gastos que exige la calidad que ordena, que dispone la superintendencia, pues requiere de una cuota familiar que cubra ciertas condiciones, ¿no? Bien, vamos abundando, vamos llegando hacia ello. En esta sexta sesión del curso vamos a hablar sobre el plan operativo y el presupuesto anual en el cálculo de la cuota familiar. Ya estamos entrando realmente al tema. O sea, al núcleo. Lo que hemos visto anteriormente es parte, pero nos va acercando poco a poco al núcleo, ¿no? Yo no puedo definir una cuota familiar si es que no tengo establecido un plan operativo y si es que no, a consecuencia del plan operativo, no defino un presupuesto anual. Cuando hemos visto en el capítulo previo estos parámetros que nos establece la Superintendencia Nacional en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, de agua y saneamiento en el ámbito rural, pues hemos identificado una serie de aspectos que tienen que formar parte de un plan operativo, ¿no? Y que definitivamente hay que costearlo, y de ahí saldrá pues la cuota familiar. Vamos. Entonces, estamos entrando ya a la resolución que emite SUNAS, la 028-2018, en donde establece la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar, ¿no? Por la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales. Es el título de esta resolución. Concretamente, en esta resolución se establecen los criterios y los instrumentos y procedimientos y plazos para fijar esta cuota familiar, ¿no? La cuota familiar se fija anualmente, ¿no? Y es de cumplimiento, o sea, no es opcional. Cuando hablamos de cuota familiar, ¿a qué nos referimos? Primero, que esa cuota familiar debe permitir, ¿no? Que el servicio que presta la organización comunal, que presta estos servicios de saneamiento, los haga en condiciones de calidad, eficiencia y sostenible, ¿no? Calidad, es decir, que sea continuo, o sea, que todos los días y las 24 horas del día tenga la población agua potable, o sea, agua con cloro, ¿no? Que sea eficiente y sostenible. Sostenible es decir, que no tengamos sistemas colapsados, ¿no? Porque no se reparan de manera preventiva o correctiva las partes de los sistemas, tanto en agua como en eliminación de excretas, en fin. Eso debe permitir la cuota familiar, ¿ya? En consecuencia, la cuota familiar debe permitir cubrir los costos, todos los costos que se generen en la gestión de estos servicios de agua y saneamiento, desde la organización prestadora de los servicios, debe ser cubierta por la cuota familiar. La cuota familiar se aprueba en el Consejo, en la Asamblea General de Usuarios, que pagan que reciben el servicio en agua y en eliminación de excretas, ¿ya? Y la norma establece como un plazo, ¿no? La Asamblea aprueba a más tardar el 31 de diciembre de cada año, para que al año siguiente se comience con la cuota que se defina. En la mayoría de los casos dicen que sigue la cuota anterior, ¿no? Otro aspecto en el tema de la cuota familiar es que si no se tiene micromedición, entonces es la Asamblea General la que va a definir la aplicación de cuotas diferenciadas. Sucede que en un centro poblado no todos son viviendas hogar, ¿no? Hay viviendas en donde tiene sus actividades comerciales propias, ¿no? De pronto algo relacionadas con la ganadería, o con la agricultura, o alguna tienda, o actividades de artesanía, qué sé yo, en donde el consumo de agua pues está por encima del consumo promedio de una familia. Entonces, en ausencia de una micromedición, la Asamblea definirá cuáles son estas cuotas diferenciadas. Pero si tiene micromedición, la cuota familiar va a ser definida de acuerdo al consumo del asociado, a lo que marque el micromedidor. Por otro lado, la cuota familiar también considera que aquellas familias que no tengan una capacidad de pago, ¿no? De esta cuota, entonces pueden ser exonerados de esta obligación, ¿no? Entonces, pero esta exoneración de pago de esta familia que tiene problemas, niveles de pobreza
realmente sustanciales, entonces esto es acordado en la Asamblea General. Ahora, este es un tema importante, la cuota familiar no debe exceder el 5% del promedio del mensual del ingreso de los prestadores, ¿no? Del centro poblado, cuando se está brindando, por ejemplo, servicios de agua y eliminación de excretas, ¿no? Y en el caso se brinde solamente uno de los servicios, esta cuota familiar no debe exceder el 3% del ingreso promedio de las familias del centro poblado. Entonces, acá se está cuidando también la economía de la familia. 5% cuando se presta más de un servicio, hablemos de agua y eliminación de excretas, y si se brinda solamente uno de los servicios, hablamos de hasta el 3% del ingreso promedio de las familias en el centro poblado. Ahora bien, si bien es cierto, la cuota familiar se aprueba en asamblea a más tardar el 31 de diciembre de cada año para ser implementada el año siguiente, la cuota familiar debe ser revisada durante el año. ¿Ya? Puede haber, de pronto en el año pueden surgir algunas situaciones imponderables, alguna ruptura de alguna cañería principal o algún problema en el reservorio, o de pronto el sistema de cloración tuvo un problema grave y requiere su cambio, en fin. Estas situaciones exigen que la cuota familiar sea revisada a lo largo del año, ¿no? Para ver si exigen algunas situaciones de excepción. Bien, como hemos mencionado hace un momento, la cuota familiar tiene una lógica, ¿no? Una lógica. Primero se elabora el plan operativo anual, el POA, ¿no? Una vez que ya tenemos el POA, entonces pasamos a ver cuáles son las actividades identificadas en el plan operativo anual y las valoramos, ¿no? Valoramos, esas actividades tienen su descripción, tienen su frecuencia al año, tienen su costo, y en consecuencia tienen un total también, ¿no? Entonces todo eso se va a estimar en el presupuesto anual. No podemos tener un presupuesto anual si es que antes, en el momento previo, no hemos establecido cuál es nuestro plan operativo anual. Entonces, una vez que ya contamos con nuestro presupuesto anual, ya tenemos el insumo principal para poder definir nuestra cuota familiar. Digo el insumo principal porque esta es una variable, como vamos a observar en los siguientes minutos. El PA, presupuesto anual, es una de las variables de importancia que nos ayuda a determinar la cuota familiar. ¿Ya? Entonces, el paso 1, como hemos comentado, es la elaboración del POA, donde vemos cuáles son las actividades que hay que ver en el tema de operación, luego del sistema, ¿no? En el mantenimiento de los mismos, ese mantenimiento preventivo y correctivo que hay que hacer sobre los sistemas de agua y los de eliminación discreta. La parte de administración, vamos a ver ahora en detalle qué aspectos vamos a ver en la administración. La reposición de equipos, ¿no? A veces tenemos que cambiar, por ejemplo, una válvula o tenemos que cambiar algo del sistema de cloración, entonces esa reposición de equipos. Y el tema de rehabilitaciones menores, ¿no? Todo eso se analiza en un plan operativo. ¿Y cómo es que insumimos? Somos que alimentamos todos estos componentes que acabo de mencionar. No olvidemos lo que dijimos hace un rato, que este prestador rural de servicios de agua y saneamiento, entre sus funciones que le indica la SUNAT, está en la de registrar, ¿no? Generar reportes sobre cuál es la situación en la que se encuentran los diversos sistemas, tanto en agua como en eliminación de excretas, variaciones en su comportamiento, si hay fallas, ir anotando porque todo eso va a formar parte en su momento para la formulación, insumos para la formulación del plan operativo anual. En el paso 2 está destinación del presupuesto anual, es decir, costos. Los costos de operación, ¿no? O sea, todo lo que está acá pasamos a costearlo, costos de operación, los costos de mantenimiento, los costos de administración, los costos de reposición de los equipos y la reserva anual de rehabilitación, SRR, que tiene un tratamiento diferente. Vamos a ver. Acá vamos a presentar unos cuadros que nos ayudan a tener una idea de qué va en cada costo, ¿no? La relación de gastos para elaborar un presupuesto. Tenemos los costos de operación. Ahí vemos todo lo que es el cloro, los reactivos DPD, ¿no? Cuando queremos chequear
cómo va la situación del cloro residual, tenemos que utilizar este reactivo para el comparador de cloro. Otros insumos químicos que consideremos, el transporte de los insumos, o sea, vamos a comprar el cloro, hay que traerlo, ese es un costo, el combustible, si fuera el caso, o electricidad. Si es que hablamos, por ejemplo, si el sistema que tenemos cuenta con un sistema de bombeo a combustible o eléctrico, entonces hay que costearlo. La retribución al operador, y esto lo he pintado de celeste porque es un tema que no se está dando la importancia y ya cada vez tiene más peso la importancia de este actor, el operador. No hay que ver su retribución mensual y luego se anualiza. Y el análisis de la calidad del agua, que hay que hacerlo periódicamente. Y los gastos de operación para eliminación discretas, o sea, también lo pinté de color porque normalmente cuando hablamos de la función de un operador rural o prestador rural de servicios de agua y saneamiento o de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, totalmente se nos viene a la mente inmediatamente el tema del agua, ¿no? Del agua, pero nos olvidamos del tema de eliminación discreta. Eso hay que comenzar a tomarlo en cuenta. En costos de mantenimiento, ahí están los rubros, por ejemplo, de materiales que se requieren para ello, de pronto cemento, pintura, algún tipo de pegamento para los tubos, ¿no? Accesorios, pueden ser tubos, codos, acoples, no sé. En herramientas también, de pronto llaves, palas, picos, que se han deteriorado y que se requieren, ¿no? Fundamentalmente llaves para manipular todo el tema de gasfitería del sistema, en fin. Luego tenemos equipos de protección del personal, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, de cloro, entonces el personal, para poder trabajar con el cloro o poder desinfectar o limpiar el reservorio principal, en fin, necesita contar con una máscara, con casco, con guantes, con un overol, botas especiales, para que se proteja como persona, ¿no? La limpieza y desinfección del sistema, también hay que comprar ahí, ver qué materiales requerimos para aquello, escobas, cepillos, todo aquello. Gastos de mantenimiento de los micromedidores, ¿no? Si hablamos de sistemas que tienen de agua, que tienen micromedición, entonces estos se deterioran, hay que prever gastos, recursos, presupuesto para su mantenimiento, ¿no? Reparación o cambio, y el tema de gastos de mantenimiento para eliminación discreta, ¿no? Vemos, en operación y en mantenimiento tenemos que prever el tema de eliminación discreta. Tenemos los costos de administración. Ahí está el pago también periódico que se hace a la Autoridad Nacional del Agua. Hay gastos menores, impresiones, útiles de oficina que tiene una HAS, un operador, un prestador rural. Bueno, mientras más pequeño esto es mínimo, y si crece hacia 2.000 habitantes, pues el tema es mayor, ¿no? Local, muchas tienen local alquilado, especialmente las más grandes, ¿no? Que se aproximan a 2.000 habitantes, entonces hay que costearlo. Remuneración de personal administrativo, la gestión del consejo directivo, tanto en pasajes, alimentación y otros que tenga, se costea. Capacitación, hay viajes de capacitación que hacer, o si viene alguien, algún refrigerio que preparar, eso se costea. Tenemos también los costos de reposición, ¿no? Que hay que preverlas en el costeo que hagamos, ¿ya? Bien, entonces todo lo que hemos observado en estas, y se ha detallado, más o menos, armamos nuestro presupuesto anual, nuestro PA. PA es igual a lo que ahí observamos, el costo de operación, más costo de mantenimiento, más costos administrativos, más costo de reposición, más la reserva de rehabilitación, RR, ¿no? Y acá es importante observar, RR es el 10% de los costos mencionados, ¿no? El costo de operación, más el de mantenimiento, más el de administración, más el de reposición. Ya es el 10% de este total que se asigna al RR. Paso 3, entonces ya con lo anterior, como les dije acá, el dato importante es el PA, el presupuesto anual. Entonces, pasamos a ver las diversas fórmulas, la metodología que establece SUNAS para los 3 escenarios que plantean, ¿no? La cuota familiar sin micromedición, cuota familiar sin micromedición, pero con diferenciación en categoría de asociados, y finalmente con micromedición. Bien.